Muy bien, comenzamos entonces. Presentamos a Eduardo Molino con su exposición titulada Palabra y Testimonio, urgencia de un lenguaje para nuestro tiempo. Adelante, Eduardo, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. Antes que nada, un agradecimiento a quienes organizan este congreso y en particular a Rafael Cúnzulo, que una vez más le dedica su tiempo y su entusiasmo a que nos podamos encontrar. En esta ocasión les voy a compartir un trabajo que tiene anclaje en algunos conceptos, ya verán, de la hermenéutica de Gadamer y Paul Ricoeur, pero que a diferencia de otros eventos anteriores de los organizados aquí en el marco de estos congresos de hermenéutica de la UNSTA, en este caso el foco está puesto en una mirada sobre problemas de la teología fundamental. Así que vamos directamente al asunto que nos convoca. El título de esta ponencia es Palabra y Testimonio, urgencia de un lenguaje para nuestro tiempo. Y entonces, para introducirnos en el tema, quisiera proponerles el lugar que tiene lo que en teología fundamental se llama el problema de la credibilidad. Y lo podríamos hacer en estos términos, afirmando que ocupa un puesto peculiar en la teología fundamental lo referente a la credibilidad en tanto estudio de las condiciones necesarias para que el dato y el contenido de la fe pueda ser discernido y aceptado por personas adultas en el uso de la razón. Creer implica un acto libre en el que alguien presta adhesión a aquello en lo que cree, o mejor, la adhesión puede ser puesta en el fiarse de alguien. Sin embargo, esto que se está diciendo pone de relieve que aquel o aquello que reclama ser creído ha de ser creíble. Esto significa que en principio no ha de ser irracional acceder a ello y entonces puede suscitar el seguimiento y la orientación existencial. Como ya se discutirá en el campo de la teología cristiana, la credibilidad compete a la revelación porque se cree en el Dios trino y uno que Jesucristo ha revelado y se adhiere a él. Sin embargo, hay un buen número de mediaciones que posibilitan o dificultan el acceso a ese dato revelado, a esa buena noticia del Evangelio. Estas circunstancias, si bien no son el objeto de la fe, vale la pena considerarlas porque guardan íntima relación con la credibilidad como un problema teológico. Entre estas mediaciones, quizá la más relevante es la Iglesia, en tanto comunidad que conserva y transmite esa revelación de Dios. Esto es la Iglesia institución que con sus estructuras, sus sacramentos, sus ritos, sus formas de oración, su magisterio, de alguna manera presenta de una forma más o menos creíble ese mensaje evangélico. No se trata de creer en la Iglesia, sino de que ésta, en tanto posibilitadora o no, en ocasiones, de la credibilidad del contenido de la fe. Los cristianos, con su propio quehacer, al afectar con sus valores y testimonio la vida social cotidiana, al dar razones de sus convicciones, lo pueden hacer de un modo más o menos aceptable para sus pares. Un factor que afecta en modo directo la credibilidad es el lenguaje, que tanto a nivel institucional como personal se utiliza para referir a los contenidos de la revelación. No hay duda de que aquí juega un papel determinante el peso de la tradición. Cuando ella no es suficientemente comprendida, sino que es conservada en su literalidad, entonces el vocabulario y una serie de esquemas de pensamiento premodernos se desencuentra de un modo radical con las generaciones contemporáneas que en ocasiones estiman incompatibles los presupuestos del contenido de la fe con las nociones del tiempo presente. Este es un punto decisivo para repensar toda la tarea evangelizadora de la Iglesia, ya que la buena nueva es también buena nueva para hoy. Por ello se parte en este trabajo del acuerdo con que la urgencia más actual de la teología consiste en lograr que la experiencia radical de la fe resulte comprensible, creíble y vivible para las mujeres y los hombres de hoy. El recorrido que se ha de seguir es el siguiente. Sobre la base de lo que se está diciendo, se comienza por señalar que la credibilidad refiere al contenido de la fe. Sin embargo, esta es transmitida desde el siglo I por la comunidad cristiana. Por tanto, se aborda la noción del testimonio como modalidad para la transmisión del mensaje cristiano. Se verá
aquello que se pone de relieve testimonialmente, que no deja de ser un signo. Los signos evocan un contenido semántico, tienen capacidad para decir algo. Y acá está el foco problemático desde el punto de vista hermenéutico. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo se ha de testimoniar? En particular aquello que se espera que otro pueda comprender y descubrirlo como valioso para sí. Esto último permitirá extraer algunas conclusiones en torno al problema de la adhesión a la fe y en particular, en clave hermenéutica, el problema del sentido de la vida. Entonces, un primer punto para recorrer tiene que ver con la credibilidad del anuncio evangélico. Como se viene presentando, los cristianos se han adherido a la persona de Jesús, se han hecho sus discípulos, misioneros, anhelan compartir esa buena noticia que orienta sus propias vidas. Más allá de que la Iglesia como institución desarrolle una pastoral orgánica recurriendo al clero, lo cierto es que los cristianos de a pie llevan el anuncio existencial del Evangelio a sus familias y a los lugares donde desarrollan su vida social al estar presentes en forma cotidiana en esos lugares. Lo hacen expresándose, es decir, obrando bajo una serie de valores y en ocasiones conversando con otros y dando razones de su fe. Pero en muchas circunstancias las razones esgrimidas pueden resultar incomprensibles porque suele ocurrir que el lenguaje y los argumentos se han quedado en la letra y han perdido de vista el foco de sus significados. Por eso el testimonio puede también ser un antitestimonio, y las razones de credibilidad argumentadas por un cristiano al conversar con sus pares o las expuestas por quien, no sé, por ejemplo, predica en la misa dominical, podrían ser en algunas ocasiones pueriles, ridículas y hasta escandalizar. Entonces, un concepto clave en este trabajo es la noción de testimonio. Para esto, uno de los autores citados, cuyas referencias estoy emitiendo para poder ser un poco más breve en la lectura del texto, es Salvador Pieninot. Él se refiere al testimonio como un signo eclesial de credibilidad. Interesa aquí dedicar unas líneas para preguntarnos con él, ¿qué es el testimonio? Paul Ricoeur, uno de los pocos estudiosos de la filosofía del testimonio, constata tres sentidos o dimensiones que él llama el empírico, el jurídico y el ético. El primero alude a la situación narrativa, descriptiva, de aquello que alguien ha visto, oído o vivido y cuenta en tanto testigo para que otro se entere. Esto es lo que las personas hacen cotidianamente al hablar con otros, y en este caso, narrar es interpretar. En esto se ponen en juego los puntos de vista, las perspectivas, los horizontes de comprensión de cada uno. El testimonio en términos jurídicos se refiere al caso puntual de una declaración conforme al derecho, mientras que la dimensión ética del testimonio es particularmente importante porque se refiere a las implicaciones existenciales del testimonio. En estas circunstancias ha de haber una relación entre lo dicho y lo vivido por el testigo. Cuando esto es así, el testimonio adquiere un plus que le otorga la actuación consecuente. De ahí la relación con el término griego de mártir. Según Pieninot, él formula una pregunta que es grave, que es clave para nuestro análisis. ¿Es posible la existencia de actos que pretendan atestiguar el absoluto? Es que si la comunidad cristiana ha de transmitir su mensaje testimonialmente, ya por la palabra y especialmente por sus obras, en algún punto cabe hacerse este interrogante. Lo cierto es que el cristianismo, es decir, si uno piensa el reinado de Dios ya ahora como una escatología realizada, es más una vida que una doctrina. Por eso vale recurrir al testimonio como una vía de anuncio y de evangelización. Pero el testimonio es algo que se abre para la recepción del otro, es una oferta gratuita. Su realización no está solamente en darlo, sino en que encuentre algún tipo de acogida. Entonces, ¿qué es interpretar un testimonio? Se trata de un acto doble, un acto de la conciencia de sí sobre sí misma
y un acto de comprensión histórica sobre los signos que el absoluto da sobre sí mismo. Esto hace referencia directa a que entonces el testimonio recibido ha de ser de por sí algo interpelante. Por ello cabe pensar que la recepción del testimonio implica la síntesis viva de un sujeto en su doble movimiento de comprensión de la historia y sus signos, y también la autocomprensión como una apertura al absoluto. Esto es lo que, esto que se está proponiendo es muy relevante en tanto, podríamos decir, una fenomenología del acto de fe. Por el testimonio recibido, quien lo acoge, se encuentra en el cruce de una doble interpelación. Por una parte hay gestos, signos, acontecimientos, que son históricos por estar situados en unas circunstancias que involucran a los interlocutores y que ellos abren a lo absoluto. Hay un testimonio ofrecido, ¿m? Y también hay un testimonio recibido, por quien interpelado puede advertir algo más que lo simplemente obrado. Este es un proceso de interpelación subjetiva y por eso requiere un abordaje hermenéutico. En este contexto, en algunas ocasiones, el testimonio puede convertirse en un signo eclesial de credibilidad. Es decir, puede ocurrir que el testimonio sea signo no solamente personal, sino comunitario y eclesial. Y una dinámica de esta naturaleza ha permitido que desde el siglo I hasta hoy el mensaje cristiano se haya transmitido y llegado hasta las generaciones actuales. Tanto es así que puede advertirse que la revelación inicial es un testimonio que se acredita precisamente por mediación del testimonio de la vida. Peninot sigue afirmando incluso que el testimonio no se limita a la experiencia puramente existencial o fenoménica, sino que conlleva toda una dimensión que podría llamarse ontológica. Bueno, frente a esto, un siguiente apartado nos propondría algunas dificultades. Y ya nos hemos planteado la pregunta, ¿no? ¿Qué y cómo atestiguar? La propuesta es sencilla de enunciar. El término designa de acuerdo, el acuerdo que debe existir entre el evangelio predicado y el evangelio vivido. El Nuevo Testamento, de alguna manera, nos propone la vida vista como un motivo de credibilidad, la vida entendida como un testimonio. Y particularmente hay un breve fragmento de la primera carta del apóstol Juan que dice, y esta es una breve cita: si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y la palabra, sino con obras y de verdad. Final de esta cita. Es probable que la evangelización de los nuevos tiempos necesite ser una tarea concebida principalmente en esta clave testimonial, por lo cual, al preguntar por el significado teológico de este testimonio de vida, hemos de tener en cuenta que el testimonio es siempre una palabra orientada hacia otros, pero una palabra que más que comunicar alguna cosa, es una autocomunicación libre de la misma persona que quiere provocar en los otros una decisión similar, una adhesión. Se abre aquí un tema difícil en su solución. Eso por comunicar, es decir, el contenido del testimonio, que en ciertos momentos reclama el recurso de la palabra, en las últimas décadas se ha ubicado en el centro del problema, porque el discurso de la fe resulta en ocasiones incompatibles con las claves de interpretación vigentes en esta época. Entonces, un pequeño apartado donde considerar algunos elementos de la situación cultural contemporánea en diálogo con esto que estamos presentando. Lo indiscutible es que desde los tiempos de Copérnico, Galileo, Newton, por proponer una referencia, las categorías para comprender el mundo han cambiado sustancialmente. A partir de esos nombres y continuando con una lista inacabable, se piensa en los desarrollos de las ciencias naturales modernas que han ido proponiendo una explicación de la realidad física en la que todos son alfabetizados ya desde la escuela primaria. Con Descartes podría advertirse la apertura de otra brecha que inaugura un largo itinerario de posiciones diversas que, en última instancia,
han puesto al ser humano en su situación, es decir, en la de un ser autónomo y racional. Él mismo inauguró un nuevo lenguaje simbólico matemático que revolucionaría el desarrollo de las ciencias y abriría rápidamente el campo de la tecnología. Hoy las sociedades están desarrollando lo que escuchamos todos los días, ¿no? La inteligencia artificial, con las que operan inmensos cúmulos de datos, esos llamados Big Data, recogidos mediante redes que conectan al mundo. Podría abundarse en ejemplos en estos campos, pero lo que se quiere poner de relieve es el terrible desencuentro entre lo religioso y la cultura, que amenaza de manera muy radical la credibilidad y aún la comprensión misma de la fe en estos escenarios de este momento. Entonces, el punto donde quiero llamar ahora un instante la atención es en estas dificultades lingüísticas. Se presenta entonces un problema serio. O logramos cambiar muy hondamente las palabras y conceptos con que expresamos y vivenciamos nuestra fe, o la hacemos de alguna forma incomprensible e increíble para nuevas generaciones. Uno de los principales temas a este respecto tiene que ver con la presentación adecuada del mensaje cristiano en el discurso evangelizador, en la catequesis, en las homilías, en la vida sacramental y litúrgica, en el posicionamiento frente a las nociones dogmáticas, por poner algunos ejemplos, para que pueda de alguna manera comprenderse su significado en el sentido propio. Es necesario superar barreras lingüísticas y culturales que separan a la época en que aquellos textos de alguna manera tuvieron lugar y el auditorio actual. Lo que se está diciendo se podría proponer en términos de la teoría de la comunicación de Jacobson. El entendimiento entre entre un emisor y un receptor se logra sobre la base del mensaje compartido, sea este verbal, textual, gestual o de otro modo. En cualquier caso, hay un código que ambos necesitan compartir para poder entenderse. En ocasiones, el código es el lenguaje, por ejemplo, donde ambos necesitan estar comunicándose en el mismo idioma. Pero no es solamente un problema de léxico, sino también del alcance semántico de este. Sin embargo, esa significación común la alcanzan los interlocutores al compartir también un referente y un contexto. Aquí se evidencia el ámbito conflictivo que se está aludiendo. Hoy quienes dialogan sobre cuestiones religiosas pueden hacerlo en el mismo idioma, pero no comprenderse. El alcance semántico del código no es común, así como la carencia de un referente y un contexto donde las palabras pueden tomar distintos significados. Lamentablemente, el discurso de la fe en muchos casos recurre a un código y a un referente premodernos que queda fuera de la vida habitual de los ciudadanos de este siglo. Esto puede interpretarse como una traición semántica que acaba haciendo inútil y aún contradictorio el recurso a procedimientos hermenéuticos, a artificios oratorios o refinamientos teológicos para lograr una significatividad actual, pretendiendo al mismo tiempo conservar palabras y expresiones que son solidarias con un contexto anterior. ¿Qué lugar tiene en todo esto la comunidad cristiana? ¿Cómo podemos pensar este problema? Lo expresado en estas líneas que estamos recorriendo ya está de alguna manera diagnosticando algunos de los obstáculos con que se convive a diario en las comunidades cristianas de nuestro momento. En el fondo, uno de los principales escollos tiene que ver con la significatividad que el discurso sobre la fe es capaz de alcanzar hoy. Y esto afecta la fe de cada persona particular y también la de la comunidad cristiana, ya que todo ello sirve de blanco para el ataque desde afuera y pone dentro la fe en cuestión para muchos. Quizás se podrían considerar algunas confusiones que surgen adintra de la comunidad. Los cristianos se encuentran desconcertados en muchas circunstancias. Ello se pone de relieve en la dificultad que implica expresar la buena noticia en el tiempo actual. El principal problema, como ya se dijo, es que dentro del ámbito eclesial se sigue recurriendo a un vocabulario, a símbolos y expresiones de otra época. Eso provoca que el testimonio eclesial aparece como
un signo frecuentemente difícil, contradictorio y ambiguo. Por ello, el desafío hermenéutico es doble: la adecuada lectura de los acontecimientos fundantes y el despliegue que ellos tuvieron en la historia, pero también el pertinente diálogo con las circunstancias actuales. Este ejercicio es necesario hacerlo ad intra de las comunidades cristianas, como camino de superación del dualismo, pero también como vía para que la fe impacte en la vida cotidiana de todos los creyentes. Ahora también hay dificultades en el plano de la evangelización, o sea, hacia afuera. Referir al secularismo de la sociedad no es una mera elucubración teórica, sino más bien es un dato fáctico de la realidad occidental. En un mundo que se ha acostumbrado a vivir sin Dios, el gran problema es que el de la experiencia de Dios, y que éste sea interpelante para el hombre y para la construcción de la sociedad. La historia, en tanto disciplina, se ha desarrollado científicamente en los últimos 2 siglos, y ello ha contribuido a realizar una crítica. En ocasiones esta crítica está muy bien fundada y a veces pone el foco sobre la actuación de la Iglesia como institución. Esta comprensión histórica provoca que la Iglesia, por definición, es el sacramento, ¿no? Es un sacramento de encuentro con Dios. Puede ser, y de hecho en circunstancias concretas, un obstáculo y así una dificultad en el camino a Dios para muchas de las personas de nuestro tiempo. En algunos casos, la fe cristiana late subyacente en la cultura milenaria que todavía caracteriza al mundo occidental, lo que se advierte en la axiología social, en el marco jurídico y en múltiples expresiones cotidianas. Pero lo que ocurre a las generaciones actuales es que de alguna forma rechazan, podríamos decir, como un Dios domesticado por la tradición católica posiblemente. Para responder a algunos de estos planteos actuales, es necesario retomar lo que se ha tratado más arriba, porque el testimonio se convierte en punto de referencia para la praxis eclesial en su relación con el mundo. Pero en íntima conexión con el testimonio se encuentra la categoría de signo de los tiempos. En efecto, se trata de una expresión que Juan XXIII usó por primera vez en la bula de convocatoria al Concilio Vaticano II en 1961, y también en el esquema de la encíclica Pacem in Terris de 1963. Pablo VI habló de los signos de los tiempos en su encíclica programática Ecclesiam Suam de 1964, y el Vaticano II la utiliza en particular en la Constitución Gaudium et Spes. En estos documentos, los signos de los tiempos podrían entenderse en esta clave: es escrutar los signos de los tiempos y es interpretarlos a la luz del Evangelio, de tal modo que se pueda responder a las cuestiones eternas de los hombres sobre el sentido de la vida. Una vida de fe madura, conforme a los tiempos actuales, requiere de personas capaces de discernir los acontecimientos de la vida cotidiana, tanto en el día a día personal y familiar como en el seno de la comunidad eclesial, para poder situarse, actuar y responder a los desafíos con un testimonio que pueda, podríamos decir, hablar por sí mismo y ser elocuente para la sociedad contemporánea. El problema es que la iluminación o los criterios que habitualmente se buscan en el depósito de la fe han de leerse y escucharse con términos ayornados y no seguir haciéndolos desde categorías ajenas. En este sentido, la apertura a la acción del Espíritu Santo que habita en cada bautizado y en la comunidad creyente es la única salida cuando se asume este problema desde la fe. Ha de ser en la línea del sensu fidei, que refiere en particular a Lumen Gentium, donde se inscribirá el discernimiento de estos signos de los tiempos. Otro tema difícil que va madurando lentamente en las últimas décadas tiene que ver con el modo en que los cristianos se relacionan con otros credos. Este sería un tema que también se aborda en este texto, pero que voy a omitir aquí en esta presentación para abocarme al tiempo que tenemos asignado.
Y entonces, ya para ir al plano de las conclusiones, el foco estaría puesto en procurar una síntesis que pudiera vincular las nociones de fe, es decir, el problema de la credibilidad, y el problema del sentido, una categoría propiamente hermenéutica. Ha quedado explícita la urgencia por una revisión de fondo que integre la herencia de la fe recibida en la coyuntura presente. Es que hay un cambio radical que el paradigma moderno impone en la manera de comprender las relaciones de Dios con el mundo, de modo que solo teniéndolo en cuenta y repensando desde él nuestra concepción de Dios y de sus relaciones con el mundo, cabe hoy una fe coherente y responsable. Este quehacer es importante porque afecta a dos dimensiones. Por una parte, ayuda a cimentar y poner fundamentos razonables a los cristianos que orientan la vida por su fe. Hay muchos temas ambiguos que generalmente no se tratan porque son conflictivos. Posiblemente en ellos está la raíz del problema, de modo que hay que asumirlos como parte de la reflexión. Seguramente las ciencias en su desarrollo actual han de colaborar en el adecuado discernimiento, de manera que desde la fe pueda buscarse el sentido de los acontecimientos de la vida. Pero a la vez, esto conlleva nuevas perspectivas para la apertura al diálogo con personas que tienen otras perspectivas. Ya se habló de que la fe ha de atestiguarse y ello actúa al nivel de las personas e interpela a cada una. En este sentido, el testimonio manifiesta de forma particular un valor que atrae y que fascina. Ahora bien, cuando los cristianos a nivel personal y familiar, a nivel comunitario, integran una visión de la realidad con categorías actualizadas, de modo que efectivamente se hace posible sintetizar la fe y la vida, recién ahí la apertura a otros puede encontrar canales de diálogo. En esto se puede retomar uno de los puntos de partida de este texto donde se consideraba hasta dónde la actuación de la Iglesia favorece o dificulta la credibilidad del mensaje que anuncia. Ciertamente, el testimonio revela una secreta armonía entre lo anunciado y lo vivido. Lo que se está diciendo no implica ignorar que, a pesar del esfuerzo de diálogo y apertura a una sociedad plural como la presente, es probable que exista desentendimiento y conflicto. No todo es igual. El diálogo no implica una apertura al otro que haga capaz, mejor dicho, el diálogo justamente, ¿no? Es la apertura al otro, ¿no? Que lo que se pretende es hacer capaz la comprensión. Pero ello no implica que los interlocutores hayan de pensar exactamente del mismo modo. Lo que se tiene que dar lugar es a un ámbito donde todas las perspectivas puedan entrar en diálogo, evitando de un modo absoluto la vía de la violencia donde se pretende imponer una perspectiva sobre las otras. Sin embargo, tanto hoy como ayer se requiere de un discernimiento habitual del testimonio. Y en algún punto el testimonio sigue siendo también martirio. Es necesario vivir con una perspectiva nueva la revelación histórica de Dios. Si al leer algunos salmos se aprecia en ellos la visión de un Dios celoso, vengativo, justiciero, es cierto que esas maneras de percibir el vínculo respondieron a un momento histórico. Hoy quizás se ha de percibir a un Dios no intervencionista y exquisitamente respetuoso de la autonomía del mundo. Es urgente dejar que las cuestiones relativas a la credibilidad de Dios interpelen a las personas del tiempo presente. Este proceso ha de ponerse en marcha en el seno de las comunidades cristianas. Seguramente se requiere ámbitos de formación que ayuden a alcanzar una visión adecuada del contenido de la fe. Y esto es imperioso para quienes predican, catequizan, anuncian el Evangelio, pero también para cada bautizado, de modo que la fe impacte en la vida cotidiana y pueda dotar de sentido cada minuto de la existencia. Para comenzar, se puede advertir que la creatividad lingüística encuentra aquí una oportunidad magnífica, porque es obvio que no se trata de renunciar a los valores conseguidos en siglos de experiencia y generosidad, sino de expresarlos en su máxima pureza y significatividad. Es cierto que el cielo no puede esperar, pues el reino ya está aquí entre nosotros.
y eso se hace presente en un simple vaso de agua dado a un pequeño. Bueno, les agradezco mucho este tiempo y este poder compartir con ustedes esta reflexión. Muchísimas gracias, Eduardo.